Mil bendiciones a la amable audiencia que ya está conectada a través de los medios de comunicación en este programa El Pan de Vida, el pan que sacia la sed. Bendecimos tu vida, bendecimos la vida de los pastores, líderes, aquellos hermanos, las congregaciones en general, cada amigo que también el Cristo lo ama. Cualquier vida que esté escuchando ahora este programa, te bendecimos y le damos la gloria a Dios porque es el que pone el querer como el hacer. Bendecimos este lugar aquí en Colombia, Barranquilla, Atlántico, un lugar de bendición donde a través de estos medios de comunicación, esta emisora Bellavista, inspiración de Dios, puedes conectarte allí en los medios de comunicación que estamos pasando diariamente. Cada hermano que le sirve al Señor, cada palabra que Dios nos regala cada día y tenemos que darla por gracia porque es necesario que muchas vidas lleguen a los pies de Cristo. Estamos en tiempos donde tenemos que correr a buscar de Dios porque los días son malos, estamos viviendo momentos de violencia peligrosos y solamente Él detiene el mal que pueda llegar a tu vida, dándole la gloria al Señor, poniendo esta palabra en sus manos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque te mueves por la faz de la tierra. Gracias por ser ese Padre bueno, misericordioso. Dios mío, me deposito en tus manos para que tú nos hables, Señor, a través de las Sagradas Escrituras, para que podamos entender, Dios, el caminar contigo, cómo debemos comportarnos, corregirnos y hallar el oportuno socorro, dándote gloria, dándote honra, porque tú te mereces todo, Dios mío. Delante de ti estamos con corazón contristo, humillado, Padre mío, que no sea yo, sino tu Santo Espíritu, hablando a una humanidad que hoy necesita recibir de ti lo mejor, Señor, a través de tu santa y bendita palabra, Señor. Quita todo obstáculo, impedimento, lo que no venga de ti se va en el nombre de Jesús. Que tu palabra fluya como río, que entre al corazón del que está afligido, del que está enfermo, del que necesita, Dios, restaurarse, levantarse, fuerzas nuevas, Dios mío, porque tú eres ese Padre que miras, Dios, la necesidad de sus hijos, dándote la gloria y la honra. En el nombre de Jesucristo, amén. Gloria al Señor. Hoy vamos a la Sagrada Escritura en el libro de Job, capítulo 10, del 1 en adelante. Allí llega hasta el 22 y vamos a ir leyendo el pasaje de Job 10. Vamos a darle inicio del 1 al 3. Para disertar esta palabra. Dice la palabra del Señor. Job lamenta su condición. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deselles la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? Mira cómo este momento tan fuerte en la vida de Job, una palabra que nos tiene que enseñar cuando vienen procesos de enfermedad en nuestras vidas, de pruebas duras, que es necesario que no perdamos la fe en el Señor. Y este título es Cuando el alma no entiende a Dios. Te puede pasar a ti o a mí. Momentos
que no entendemos a Dios por algún proceso en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay momentos donde el dolor es tan profundo que nuestra alma, aunque sigue creyendo en ese Dios maravilloso, en ese Cristo resucitado, no nos deja comprender lo adverso, la prueba dura. Y muchas veces nos cerramos y no entendemos lo que Dios quiere de nosotros. En este capítulo vemos a un hombre que era justo, fiel, recto delante del Señor, pero lo vemos en una postura de quebranto, haciéndole preguntas a Dios por la situación de enfermedad por la que él estaba pasando, de economía, de problemas familiares, y llegó a tanto que perdió todo. No es fácil después de tener una posición económica buena y terminar en una condición de cama sin esperanza de nada y que no haya el recurso y que se acerquen a ti personas no para ayudarte, sino para criticarte, para no darte palabra de consuelo. Y vemos a este hombre haciéndole pregunta a Dios. ¿Por qué Dios? Como muchas veces podemos hacerlos nosotros también. ¿Para qué nací? Imagínense preguntas que a veces el corazón de Dios pues soporta todas estas inquietudes que salen de nuestro corazón. ¿Dónde estás, Señor, que no me escuchas, que me he cansado de pedirte y no te veo por ningún lado? Y él allí expresa en el verso del 1 al 3 que su alma estaba hastiado de la vida, no soportaba, ya estaba que colapsaba debido al dolor que tenía en su cuerpo de la cabeza a los pies, un cuerpo herido, lleno de llagas por el momento difícil que estaba pasando. Y él habla en sinceridad, lleno de amargura, lleno de dolor. Pero vemos a un Job que tampoco negó a Dios, un Job que se atreve a hablar de lo más profundo de su corazón, de su dolor, de su lecho de muerte. Él le habla a Dios con sinceridad. No lo vemos allí maldiciendo a Dios. Prefirió maldecirse él mismo en medio de esta situación fuerte y expresa con su corazón quebrantado toda la amargura que podía tener él. Y podemos aprender que en medio del dolor, de la prueba, de la amargura, del día malo, Dios nos da la oportunidad también para orar, para tener esa comunión íntima con Él, porque es algo que tú y yo no podemos perder. Siempre tenemos que estar allí conectadito con Él, así sea que estemos afligidos. Y este hombre en sufrimiento está prácticamente amargado, enojado, pero no negó al Señor. Un proceso fuerte que cuando nos pueda suceder en nuestras vidas, allí va a salir todo lo malo que esté en el corazón de nosotros, quejándonos con el Señor. Y nosotros tenemos que revisarnos en ese momento de dolor, del día malo, qué es lo que brota por nuestros labios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y este hombre le hacía preguntas al Señor de su condición, porque él estaba seguro que se había portado rectamente delante del Señor. Pero a veces es necesario, porque Dios te va a revisar tu vida, la de tu familia. Si el Señor encuentra dificultades
en nuestra familia, Dios va a movernos el piso y va a sacar lo malo. Nos va a doler en muchos casos porque estas cosas nos afectan, pero es necesario que aún perdamos cosas, porque él perdió hijos, perdió sus bienes materiales, todo lo que tenía allí lo perdió. Hasta la esposa se volvió en contra de él porque no hubo ese apoyo. Sus amigos llegaron y empezaron fue a señalar, a criticar y a decirle que estaba seguramente en pecado. Todas estas situaciones Dios las permite para formar un carácter diferente, porque de lo profundo de nuestra alma a veces no entendemos a Dios y viene la preguntadera: ¿y por qué me pasó? ¿Y por qué te la llevaste? ¿Y por qué me pasó esto? Que yo no he hecho nada malo, Señor. Pero es necesario, porque a veces Dios toma un corderito para el sacrificio, para poder llamar la atención inclusive a la familia que quizás alejada de Dios no entiende, no busca de Dios. Y Dios a veces escoge el corderito más que se acerca a Él para llamar al resto de la familia, porque nosotros siempre estamos clamando por ellos, la conversión, que se arrepientan, que busquen de Cristo, y ellos están confiados de que nuestras oraciones pues los están ayudando a ellos de alguna forma, porque es la realidad. Pero Dios no quiere eso, porque la salvación es individual y Dios llama a cada uno de nosotros para salvarnos, porque el hecho de que uno sea cristiano evangélico, eso no le da garantía a que toda la familia vaya a ser salva. Por eso tenemos que clamar con el corazón para que los nuestros busquen de Dios. Entonces estamos viendo a un hombre con un alma que clama con sinceridad delante del Dios vivo. Y seguimos leyendo allí en el verso 4 al 7, donde la palabra nos enseña y dice: ¿tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre? ¿O tus años como los tiempos humanos? Para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado. Y aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien en tu mano me libre. Él estaba seguro que de las manos de Jehová no se iba a librar con facilidad. La palabra lo dice, que lo peor es caer en manos del Dios vivo. Cuando caemos en manos del Señor, tenemos que soportar, tenemos que aguantar y no estar quejándonos tanto, no estar cuestionando al Señor. Aquí vemos a un hombre que se llenó de muchas preguntas hacia Dios, juzgando. Era un hombre que prácticamente estaba limitado porque no podía levantarse de su lecho de enfermedad allí con ese cuerpo lleno de llagas, y que él sabe de alguna manera que él cuenta con ese Dios perfecto, bueno, maravilloso, y le reclama a Dios que él no es perfecto, pero que tampoco es un hombre impío. Le hace claridad al Señor de que él era un hombre prácticamente recto delante de él. Entonces, en el sufrimiento, la lógica humana no alcanza a entender los caminos que Dios tiene para ti y para mí. Necesario que Dios nos desacomode muchas veces y nos lleve a caminos que no nos agradan, a situaciones difíciles que lloramos, nos quejamos, renegamos, no entendemos el proceso, pero Dios quiere lo mejor para tu vida y para mi vida. ¿Nos gusta? No nos gusta. Las pruebas son fuertes,
pero son necesarias para formarte, para ser un hombre, una mujer de bien, que tú tengas un cimiento fuerte y que aguantes cada vez que venga un proceso diferente, porque cada prueba aumenta cada día más, es más fuerte, hasta que ya entendemos que cuando vengan esas pruebas, no darnos mala vida, soportar, sobrellevar y entender. Vemos que muchas pruebas son hasta de muerte. Job estaba pasando por una situación prácticamente de muerte, porque su cuerpo ya estaba lleno de gusanos. Un hombre que postrado en la cama pues estaba llevando una situación de ruina, no tenía para sostener su familia. Acordémonos que sus hijos murieron, la esposa quedó allí, pero no era la ayuda idónea, porque esa mujer una vez le dijo que maldice a tu Dios y muérete. Fíjense el consuelo que le dio esta mujer al hombre, el mal consejo, como para que Job perdiera la fe, se decepcionara, pero él se mantuvo allí. Prefirió preguntarle a Dios tantas cosas, pero no renegó de Dios. Él no abandonó al Señor en ningún momento, como muchos cuando viene la dura prueba, dice, me aparto, me voy, ya yo no sigo, no creo en Dios. Eso lo hace el enemigo, que te pone en la mente pensamientos malos, porque él quiere que pierdas la salvación que Dios nos ha dado. Y tenemos que conocerle las maquinaciones. Entonces, aquí estamos viendo que en el libro de Isaías 55, vamos a leer del 8 al 9, donde dice la palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Fíjate, los pensamientos de Dios jamás van a ser los pensamientos de nosotros como seres humanos. Son diferentes. Los caminos de Dios, diferentes a los caminos de nosotros. A veces nosotros decimos, es para allá, y resulta que para allá no es para donde Dios nos lleve. Porque Dios tiene que ponerle el obstáculo para que caminemos derecho. Porque a veces nos imaginamos que estamos haciendo todo bien y nos equivocamos. Somos seres humanos imperfectos y que estamos en un proceso en las manos del Señor para que Él pueda enderezar nuestro camino, nuestra vida, nuestro pensamiento, que piensa a veces cosas que no son de Dios. Y pensamos con la lógica humana y muchas veces nos vamos a equivocar. Entonces mejor despojarnos de las cosas que a Dios no le agradan y escuchar la verdadera voz de Dios y obedecer. Porque de qué sirve que escuchemos la voz de Dios y no obedezcamos, no estamos haciendo nada. Es que yo sabía que Dios me habló, pero yo no hice caso. Lastimosamente todo eso pasa. Y después viene la quejadera, ay Dios mío, yo me equivoqué. Y la idea es que cuando Dios nos haga el llamado, nos arreglemos y caminemos como Él quiere. Bendito sea el Señor. Seguimos leyendo Isaías, donde dice, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta palabra se repite en el 8 y en el 9. Habla de los pensamientos de Dios, de los pensamientos del hombre, y habla de que los de Él son más altos que los cielos. Así son los caminos del Señor, más altos que los caminos de nosotros, que pueden tener espinos, piedras, pedregales, que nos pueden herir por la desobediencia. Entonces vemos cómo Dios nos guarda de situaciones duras en nuestras vidas.
en un momento del hecho, uno no sabe si Dios lo guardó a uno de otra cosa peor, porque si estaba postrado en la cama, Dios no lo abandonó, Dios estaba allí con él, protegiéndolo, aunque veamos las cosas que pareciera que no, pero Dios nunca nos abandona. Hasta en el momento de silencio, Él siempre va a estar ahí con cada uno de nosotros. Dice el versículo allí en el 8, vamos a leer hasta el 12. Tus manos me hicieron y me formaron. Mire que él sabía que las manos de Dios lo habían formado a él, y luego te vuelves y me desechas. Fíjate la pregunta, y luego me vuelves y me desechas. Él dudó, momentos difíciles. En la prueba a veces dudamos de Dios, la fe mengua. Él está allí en una condición difícil, porque él sabía que Dios lo había formado en el vientre de su madre, pero que en este momento él se sentía que estaba desechado. Y le recuerda a Dios y le dice, acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Aquí está hablando de la forma como Dios formó su vida, como formó nuestra vida, que tuvo que sacar al hombre del polvo de la tierra para que el hombre se multiplicase. Dice, me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Bendito sea el Señor. Él tenía claridad de cómo él había nacido en esta tierra, cómo Dios lo había formado, cada órgano, cada parte de su cuerpo, cómo el vestir, cómo le dio su carne, la formación que Dios hizo cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Y él allí está recordándole al Señor esta situación, que por qué me deshaces, como quien dice, ya no sirvo, ya me vas a deshacer, me vas a sacar de tu lado. Él estaba dudando del mismo Dios. La fe mengua muchas veces y esto nos aleja del Señor. En ningún momento te recomiendo que tu fe desfallezca, que cada día aumente la fe para que puedas ver la grandeza del Señor, y vemos un corazón que recuerda el asombro, cómo Dios lo creó. Dios reconoce que las manos de Dios lo formaron de barro. Él está allí haciendo un recordel de cómo Dios trató desde el principio al hombre, cómo lo formó. Entonces vemos la imagen de estima casi poética de Job, pero contrasta con su sufrimiento que tenía en ese momento. Él está en un momento de dolor, donde el ánimo se va, la fuerza se va, la salud desfallece, la persona empieza a demudar su rostro, a cambiarse su cuerpo, y no es fácil ver a una persona moribunda en un lecho de muerte, en una situación de sufrimiento, de dolor, de angustia, de amargura de alma. Entonces, muchas veces no entendemos, pero nosotros tenemos que seguir al Creador, a amarlo. Y el caso de Job, que a pesar de tantas preguntas que le hizo a Dios, él creía en Dios. No vemos a un Job en lamento contra Dios, maldiciendo al Señor. Se lamentaba de su caso, de su situación, pero no dejó de amarlo,
de exaltarlo. Entonces vemos que un alma atrapada entre la justicia y el sufrimiento, así estaba Job, atrapado en el sufrimiento, leyendo el 13 que dice, estas cosas tienes guardadas en tu corazón, yo sé que estás cerca de ti, si pequé, tú me has observado, y no me tendrás por impío de mi iniquidad. Mire que él sabía que el hombre podía pecar, él sabía que estaba en manos del Señor, que Dios lo estaba observando, porque Dios nos observa de día y de noche, a todo el mundo, porque tiene el poder para hacerlo, porque Él está en todas partes, es el único que lo puede hacer. Nosotros si estamos en un lugar no podemos estar a la vez en los demás lugares, pero Dios sí lo hace, porque ni siquiera el enemigo lo puede hacer. Pero Dios es Dios y Él lo hace. Entonces él se siente de alguna manera atacado por la enfermedad, aunque él no se consideraba culpable. Él sabía que no tenía culpa de esta enfermedad y cualquier intento de levantar su cabeza se volvía, era una frustración por la prueba dura. Se sentía frustrado, se sentía que la fe no es negar en el momento del dolor, sino afirmarla, mantenerse firme en el momento duro, en el momento que ya las fuerzas desfallecen, ya que su cuerpo estaba lleno de llagas, tenía un dolor en su cuerpo permanentemente, y cuando hay estas llagas en el cuerpo, hay picazón, molestia insoportable. Acordémonos que él se rascaba con un tiesto, eso lo encontramos allí en Job 2:8, porque tanto era el malestar, el picazón que él sentía, que no soportaba, rascándose con algo rudo, y eso lo que hacía era lacerar más las heridas de su cuerpo, de su piel. Entonces era prácticamente una deformación desagradable su cuerpo, que su rostro también desfigurado, demacrado, viviendo un dolor fuerte. Acordémonos a nuestro amado Salvador Jesucristo, que la Escritura dice que su rostro no tenía parecer, fue desfigurado por los golpes de los romanos, de todo aquel que metió la mano para sacrificarlo, para matarlo. Y prácticamente Job estaba pasando un proceso de dolor en un lecho, prácticamente a punto de morir. Su cuerpo estaba todo lacerado, desfigurado su rostro, y acordémonos que sus amigos fueron a verlo y les causó lástima, dolor, sufrimiento, pero muchas críticas. Entonces, en medio del dolor, el sufrimiento, la crítica ahí no se debe dar. Ahí es que darle ánimo a la persona, tú te vas a levantar, vamos a orar por ti, tú te puedes levantar, vamos a hacer algo. Eso es lo que uno tiene que hacer. Hay personas que van a visitar a un enfermo y lo primero que le dicen, ay, pero estás flaco, estás llevado y se te ve la carabela en la cara. Oiga, no vaya a visitar de esa forma, ¿ah? Porque usted va a matar a la persona, ¿ah?, con sus malos comentarios, porque eso mata a cualquiera, porque la persona está esperando que tú le des una palabra de aliento, una oración. Hermano, hermana, no te preocupes, Dios te va a ayudar. Pero si vas a llevar desánimo a una persona que está en cama, lastimosamente no vas a hacer bien ese papel. No, mejor no vayas. Quédate quietecito, ponte a orar, porque vas a hacer daño. Así estaban los amiguitos de Job, criticando, murmurando,
porque de inicio ese dolor por su amigo, esa lástima, esa consideración, terminó fue en murmuración, crítica, y lo estaban era ayudando a que se muriera rapidito. Así que esa postura como hijo de Dios tenemos que desecharla. Tomemos lo bueno y desechemos lo malo porque a Dios no le agrada. Así que no vayas a matar al que está enfermo, sino lo que tienes que orar para que Dios le dé vida. Gloria al Señor. Un hombre que había perdido peso, estaba débil porque la enfermedad debilita, la enfermedad agobia, la enfermedad trae muchas consecuencias, la persona le da fiebre, dolor en su cuerpo, y él tenía la piel pegada a los huesos. Se pueden imaginar ese estado de Job, que ya prácticamente los huesos ya se le estaban descalcificando, porque él se llenó de gusanos, Imagínense usted, porque nosotros, por muy picosos que querramos estar en esta tierra, vanidosos, que yo tengo la camioneta de lujo, la casa más bonita del barrio, que yo no sé qué, que yo esto, que yo lo otro, a la hora de morir, si no nos vamos en el rato, ¿quién se va a dar el gran banquete? Los gusanitos. ¿Y de dónde salen los gusanitos? De nuestra propia carne. Entonces, ¿de qué nos las damos? ¿De qué nos creemos? En humildad de corazón es que Dios nos llama a estar allí humillados, amando al prójimo, amando al que nadie quiere, en amor a Dios sobre todo. El amor de Dios es lo que te va a dar esa estima para el ser humano, para el amigo, para el que nadie en realidad quiere, a los que huelen mal, que quizás la gente dice, ay, no, ese tiene olor, eso, si te acercas a él te vas a privar. Bueno, prívate predicándole, pero no lo rechaces, porque para eso Dios nos prepara, para soportar todo eso, el mal olor, y él estaba podrido, porque la piel cuando se pudre, ¿a qué huele? A podrido. Ahí no vale ni perfume, ni el mejor desinfectante, ni que este desinfectante es el que dura todo el mes y no se va el olor bueno. Ahí no valía nada. Job estaba podrido. Así vas a encontrar en la calle gente con malos olores y tienes que darle la palabra. Y si Dios te manda que lo abrace, tienes que abrazarlo. A veces hay que abrazar a los locos, como dice uno, vamos a bañar locos y abrazar locos, porque se les tiene que salir el demonio, el espíritu inmundo que los tiene poseídos. ¿Dónde fue Cristo? Al cementerio, a libertar a un endemoniado. A Goliat endemoniado, ha muerto. ¿Qué olor tienen las tumbas? Ha muerto. Ahí no hay buen olor. Allí fue Cristo a sacar a ese hombre que tenía legiones de demonios para darle libertad. Así que, ¿cuál es el problema tuyo del orgullo? Que la vanagloria, que es que yo no puedo pisar el barrio ese porque por allá huelan cabeza, por allá esto, por allá. Eso está por todas partes. Por todas partes, donde vayas, al norte, al sur, pan de vaya. El mejor lugar es la presencia de Dios y poder cosechar el camino a la salvación. Es el mejor lugar que tú debes asegurar. No te pongas a asegurar que el guardaespaldas, que yo soy doña fulana o don fulano. Eso no te sirve. Tienes que quebrar el orgullo para que te duelan las almas, para que prediques la palabra, para que hagas discípulo, porque ese es el mandato que Dios nos ha delegado. Jesucristo dejó ese legado allí en los evangelios y nosotros esa palabra jamás podemos dejarla que se pierda, porque tenemos que atesorarla en nuestro corazón. ¿Para qué? Para ir a esas vidas necesitadas. Y estos hombres no estaban haciendo la obra bien. Fueron a murmurar, porque Job estaba podrido, tenía un olor repugnante.
aún su propia familia, la esposita, ¿a dónde? Ella estaba era allá con la cantaleta, y que le pasó y se está muriendo, y el Dios que me hablaba ni siquiera lo ha favorecido. Ah, por eso le dice, maldice a tu Dios y muérete. Imagínense usted, con eso lo terminaba de matar. Qué mujercita tan tremenda, y su lengua también, tremendo. Oiga, mucho cuidado con lanzar palabras de maldición a nadie. Así te hagan lo que te quieran hacer, bendícelo, Señor, lo perdono. Mira, esta persona me hizo Entonces estamos viendo a un hombre con dolor, con amargura de alma, interrogando, haciendo preguntas, en agonía. Y allí en Job 19 describe el sufrimiento corporal de este hombre. Es una situación difícil. Entonces nosotros como pueblo de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Aliviar a las personas. Vamos a leer el 18 hasta el 22, donde allí la palabra nos enseña algo bonito. Porque me sacaste de la matriz, hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto, fuera como si nunca hubiera existido. Imagínense que él prefería que lo hubieran matado allá adentro de la matriz de la mamá. Job también era tremendo con lo que le decía al Señor. Tremendo Job. Dice el 19, fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. Imagínense que él hubiera preferido que desde el vientre, que mejor se hubiera muerto allá y directo a la sepultura, y no pasar por esta prueba. Así nos pasa a nosotros. ¿Para qué nos vamos a echar embuste nosotros mismos si Dios nos conoce? Y Dios sabe que a veces nos ponemos quejambrosos, quejándonos, no le damos alabanza, sino quejabanza al Señor. Y dice, no son pocos mis días, cesa pues y déjame para que me consuele un poco. Tremendo Job. Antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad y de oscuridad lobrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densa tiniebla. Él sabía que se estaba muriendo, pero él no sabía que Dios lo iba a levantar de ese estado de postración, y él desea no haber nacido. Cuando hay muchos que están pidiendo la sanidad, Señor, sáname de esta enfermedad. Estaba pidiendo era la muerte. Qué cosa tan contradictoria. Así encontramos personas. Ay, llévame, ya yo no soporto más, Señor. No, no es cuando tú quieras, es cuando Él diga. ¿Por qué eso no tienes por qué pedirlo? Porque eso viene solito. Esa es una oración de más, que Dios la contesta, no porque tú se lo hayas pedido, sino que Él sabe cuándo conviene. Solamente que ya tú veas necesario en un estado de postración, bueno, Señor, ya estoy preparado para que me lleve, pero no es porque tú estás forzando a Dios a que te conteste eso. Así que no seamos necios, está pidiendo eso, porque Él le pide no haber nacido. Pero no maldice a Dios en ningún momento, como hay personas que sí lo han hecho. Pide un respiro antes de morir. Eso fue lo que Job le pidió, un respiro. Y describe la muerte como la oscuridad. En ese valle de muerte que habla la palabra, Dios sigue siendo nuestro oyente, sigue siendo nuestro Padre Celestial, aquel que jamás te va a dejar allí tirado. Porque si Dios piensa llevarte, te vas para el cielo. Si Dios piensa sanarte, aquí en la tierra te seguirá cuidando. Entonces vemos cómo cuando el alma no entiende a Dios, nosotros como sus hijos
tenemos que aprender a conocerlo, porque Dios puede hablar a través de personas directamente y nos enseña que la fe real no siempre es momento de alegría, también viene momento fuerte en nuestra vida. Dios fue un hombre sincero que se atrevió a hablar todo lo que tenía en el corazón con el mismo Dios. Y Dios no teme a las preguntas necias que a veces le hacemos, sino que Él permanece. Y nosotros a veces creemos que Él no está con nosotros, pero ahí está, lo sentimos. Y cuando tú no lo sientes, también va a estar allí. Entonces podamos entender a Dios, confiar en Él, porque Él traerá siempre una respuesta. Que Él nos ve desde lo profundo de nuestro ser y nos trae consuelo, esperanza, alivio. Para aquel que está enfermo, vamos a orar. Padre, gracias te doy por tu palabra. Mira las vidas que en este momento están postrados en una cama de hospital, allí en casa, quizás debajo de un puente, Señor, en una calle, Dios mío, donde el sol, el agua es agobiante, en un lugar que haya frío, Dios mío. Llega a ese lugar donde está esa vida, Dios, sin esperanza de vivir. Tócalo ahora, por tu llaga somos curados. Job se llenó de llagas, pero la palabra dice que por la llaga de Cristo somos curados. Sana ahora al enfermo, liberta al cautivo, Señor. Da sanidad al alma, al corazón, Dios mío, para que el espíritu del hombre no se aflija, sino que nosotros, Dios, podamos levantarnos en fe y agradecerte, Señor, que en medio del dolor, de la prueba, tú estás allí para consolar, para restaurar, para impartir fuerzas nuevas. Y te damos gracias, Señor, por escuchar, Dios mío, esta oración, porque has hecho milagros y maravillas, dándote la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Vamos a reportar sintonía.